Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 26 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 11, con el título Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus y Soli Deo Gloria. Si saben, esas son las 5 solas de la Reforma Protestante, que ocurrió entre los años 1517 al año 1648. ¿Por qué estoy hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante si el pasaje de hoy se trata del Concilio de Jerusalén? Veremos hoy que en el Concilio de Jerusalén los creyentes se reúnen para determinar cuáles son los puntos esenciales de la fe. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vemos que hay algunos creyentes que anteriormente eran judíos, que están enseñando a los nuevos hermanos gentiles que si ellos no se circuncidan, si ellos no adaptan los ritos del judaísmo, en otras palabras, si estos gentiles no se convierten en judíos, no podrán ser salvos. Eran judaizantes. Dice aquí en el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿se debe o no se debe tratar de convertir a las personas a las tradiciones judías para que sean consideradas salvas? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Disculpe. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran judíos legalistas, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, no por obras, no por ritos externos, sino por la fe, purificando por la fe sus corazones. Hermanos, el día de ayer, anoche, en la iglesia vimos justamente este punto. ¿Qué es la fe en Cristo Jesús? ¿Cuál es esta fe que salva? La salvación es por la fe y no por obras. Es descansar en lo que Cristo hizo, no en nuestra cultura, no en nuestra etnicidad, no en nuestros ritos externos y nuestras obras, sino en la obra terminada de Cristo Jesús. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro aquí está diciendo: la salvación no es por obras, no es por el judaísmo, no es por el rito de la circuncisión. No se trata de la obediencia perfecta a la ley, porque ninguno de nosotros puede obedecer la ley perfectamente. Como vimos la palabra ayer en el libro de Gálatas 2:16, que a través de las obras de la ley ninguna persona será justificada ante Dios. La salvación siempre es por la fe. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, ¿cuáles son las 5 solas de la Reforma Protestante que acabo de compartir con ustedes? Primero, sola escritura. Hermanos, aquí están diciendo los reformadores que solamente la palabra de Dios tiene la autoridad divina, tiene la última palabra. Nosotros no podemos agregarle a la palabra nuestras interpretaciones o nuestras tradiciones humanas. Veía muchos abusos en la Iglesia Católica Romana
que le daban más importancia a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Y aquí yo creo que Pedro está diciendo lo mismo. Pues, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Evangelio? Nosotros no tenemos que convertirlos al judaísmo primero para que ellos sean salvos. La salvación es por la fe y no por obras para los gentiles al igual que para los judíos. No agreguemos cosas que no están en la palabra de Dios. Sola escritura. Segundamente, sola fide. Solamente la fe salva y no las obras. Sola gratia. Por la gracia inmerecida de Dios, de Cristo Jesús. Y no es algo que nosotros nos ganamos o nos merecemos a través de la obediencia. Solus Christus. Solamente Jesucristo nos puede salvar. No hay ningún otro mediador que nos pueda salvar. Luego, soli Deo gloria. Y todo esto lo hace Dios para que solamente Él sea glorificado y no el hombre. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el Concilio de Jerusalén. Y las palabras de Pedro dice, vamos a quitar todas las cosas secundarias. Volvamos a las cosas esenciales, fundamentales, primarias. Ellos no tienen que convertirse al judaísmo porque la salvación es por la fe y no por obras. En Cristo, está en Cristo Jesús, no en el judaísmo, no en nuestra tradición humana, no en nuestros ritos externos. Así que, hermanos, vemos en el pasaje de hoy una confirmación de lo que vimos anoche y lo que vimos la semana pasada. La salvación es por la fe y no por obras. Solamente en Cristo. No dependemos de nosotros mismos. No confiamos en nuestras buenas obras. No nos ganamos el favor y el amor de Dios y la salvación de Dios a través de nuestro esfuerzo humano. Descansamos en Cristo. Cristo dijo, consumado es. Ya cumplí la misión. Ya pagué el precio. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es descansar en la obra perfecta y terminada, consumada de Cristo Jesús. No convertirnos en judíos. En nuestra iglesia, que culturalmente, pues la iglesia madre es una iglesia coreana, no imponemos aspectos de la cultura coreana sobre la cultura norteamericana o sobre la cultura hispana diciendo se deben de hacer las cosas de esta manera para que ustedes sean salvos. No, hay diferencias culturales. Está bien. Solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo salvan, solamente para la gloria de Dios. Así que oramos para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdanos a discernir cuáles son los puntos esenciales de la fe, a entender cuáles son los puntos más fundamentales del cristianismo. ¿Cómo somos salvos? Por la fe, no por obras, no por tradición, no por ritos, no por nuestra etnicidad, no por nuestra cultura o el idioma que nosotros hablamos. Hoy en día, hermanos, veo personas que tratan de ser judíos. Son cristianos gentiles y quieren ser judíos. Quieren hablar el hebreo, quieren hacer los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Hermanos, no tenemos que volvernos judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Dios ha llamado a judíos y a gentiles tal como son, en sus culturas, por la fe en Cristo Jesús, no por obras externas, no por el esfuerzo humano. Así que gocémonos en este glorioso evangelio, que somos salvos por la fe, que solamente la palabra de Dios tiene la autoridad final, que solamente la fe, por la gracia, en Cristo Jesús nos salvan y todo esto es para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos que agregarle nada de nuestra parte, ninguna cosa humana. Si fuéramos a agregarle algo a la obra terminada y completa de Cristo Jesús, corromperíamos, ensuciaríamos la obra perfecta terminada de Jesús. Así que aprendamos, hermanos, a descansar en Jesucristo y en su obra terminada. Consumado es. Confiemos en Cristo plenamente. Descansemos nuestras almas en Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.